Hola, es aquí en Argentina. Sean muy bienvenidos a nuestra NEC, National Education Cycle, más conocido también como OGV Academy. OGV, la mejor red, sí o sí. Vamos juntos a hacer por AES aquí en Argentina. Entonces vea este video para que puedas aprender un poquito más sobre OGV. Hoy yo voy a hablar sobre Customer Flow y SOPs. Pero antes, ¿quién soy yo? Soy Mahu Sousa, tengo 22 años, soy TL Network OGV en Argentina y también coach del Tier 1 y 4. En el termo pasado fui VP OGV en AESEC en Getúlio Vargas, en Brasil, y 19 y 20 fui VP OGT en AESEC en Getúlio Vargas, Brasil. Buenísimo, entonces vamos a empezar. ¿Qué es Customer Flow? Pasando acá un poquito sobre la teoría, Customer Flow es el ciclo por cual pasa cada uno de nuestros clientes jóvenes desde conocer la organización hasta vivir uno de nuestros intercambios. Contiene el paso a paso de todos los estados del EP. Entonces, desde aquel lead que está interesado en hacer un intercambio voluntario hasta la personita que está casi terminando su experiencia y por supuesto quedará su completed. Buenísimo, entonces básicamente es un flow, o sea, un ciclo, como muestra la imagen al lado. Empezamos por atracción de los leads, después la fase de consideración, preparation, experience y post-experience. Entonces, ¿por qué buscamos que el EP, al pasar por todas las etapas de la organización, pueda permanecer en ella tomando otra oportunidad de liderazgo que ofrece AESEC? Entonces, por ejemplo, si un EP tiene interés en hacer un intercambio, que él pueda sí realizar el intercambio, sí finalizar su intercambio y por supuesto hacer el completed, pero también hacer un otro intercambio, sea él voluntario o profesional, o quizás entrar en AESEC como miembro. Entonces yo voy a explicar un poquito del flow que ocurre en cada uno de estos ciclos. Empezando por attraction. Entonces la parte que vamos a hacer una atracción para que los leads vengan para nuestro comité. Entonces él está como visitor, una persona que tiene interés. Ello va a caer como open cuando él aparecerá ya que tiene mucho interés y quiere ser contactado por alguien de AESEC. La parte de consideración, las personitas que están de allá, van a mirar esto open y van a hacer una consultoría con ellos. Y por supuesto, esta personita será aplicante. Y después de aplicante, todo el flow que ustedes ya conocen. Después de aplicar, ellos van a ser aceptos por ustedes y también por las cooperaciones que ustedes tienen. Y claro, después de ser aceptos, approved. Buenísimo, entonces después de la parte de consideración, vamos a fase de preparación, que es cuando la personita está approved, casi realizando su intercambio. Y si en este momento la personita puede volver a ser open nuevamente. ¿Por qué? Yo voy a explicar luego. Después de approved, la personita va a realizar su experiencia. Ustedes van a enviar las informaciones necesarias para ella realizar. Luego después, cuando ella ya está casi finalizando, ella puede ser también completed. Entonces acá la fase de experience es finish, cuando la personita ya realizó y está finalizando, y después finish completed. Acá, como yo iba a decir, yo voy a explicar un poquito más. Bueno, estamos viviendo el tiempo del coronavirus. Por supuesto, la personita puede cambiar la fecha de su intercambio. Entonces, en ese momento, ella vuelve
hacer open en el momento que ella da el broken de su experiencia para que pueda cambiar la fecha o otra oportunidad que ella quiera en ISEC. ¿Sí? Buenísimo. Entonces acá un poquito linear la parte del Customer Flow paso a paso. Entonces, como yo estaba explicando para ustedes, la parte de atracción tenemos el visitor, que después sale como open. Entonces, las personitas de consideración van a hacer la abordaje y a la personita que va a abordar quedará el open para aplicante, después aplicante acepto, acepto approved. Entonces, la personita solo va a ir para preparación si estuviera con el approved, si ya asignó el contrato y si ya dio el dinero. Después, como yo estaba hablando, la personita está approved, vas a realizar o puede volver como open, que es cuando la personita da el break de su experiencia, de su approved. Luego, cuando ella sí vas a realizar, ella realiza, queda 6 semanas allá y finaliza su experiencia. Y el post-experiencia es cuando la personita finalmente contesta la survey y tiene su completed. Y claro, nada impide de esta personita, después de completed, volver como open y buscar una otra experiencia y entrar nuevamente en el flow en consideration. Es nuestra responsabilidad asegurar que cada joven pase por cada etapa del Customer Flow en tiempo y forma. Sí, este Customer Flow tenemos algunos tiempos necesarios, entonces no es muy recomendable que tú quede con el EP hasta un mes en consideration hasta preparation. ¿Por qué? Tenemos un tiempo de abordaje que debe ser en máximo 24 horas. Tenemos un tiempo del Customer Flow que es de attraction hasta consideration por lo menos 7 días. Entonces es muy importante tener en cuenta el tiempo para que el EP no quede mucho tiempo en este Customer Flow y quizás no ni realice sus experiencias. Entonces tengan un poquito de atención con esto. Buenísimo, ahora vamos para SOPs. Pero Mahu, ¿qué es SOPs? Buenísimo, yo voy a explicar en la teoría. Son los Standards Operation Procedures. Es un conjunto de pasos en los procesos de una operación de una empresa para estructurar los mínimos de rutinas complejas. Básicamente, todas las empresas tienen las SOPs, que es lo que debo entregar para el cliente, para el customer. Entonces, debemos entregar buenísimas experiencias completas, hablando en ISEC. Entonces, ¿cuáles son los mínimos que debemos tener en nuestra rutina y delante del EP para que sea una buenísima experiencia? Entonces, su objetivo es lograr la eficiencia, resultados, calidad y uniformidad de rendimiento, reduciendo la falta de comunicación y el incumplimiento de regulaciones. Entonces, básicamente tenemos muchas ISECs por el mundo. Entonces, ¿de qué manera encontramos para que todas entregasen el mismo con mucha calidad? Entonces, es un poquito de SOPs. Pero en verdad, ya comprendí lo que es SOPs en la teoría, pero en la práctica, ¿dónde está SOPs? Entra en mi rutina como OGV. Entonces, cada SOP tiene una etapa en cada una de las fases del Customer Flow. Entonces, attraction, consideration, preparation, experience, post-experience, tiene una SOPs, que es los mínimos que debemos entregar para el customer. Entonces, vamos allá. En pre-attraction, entonces no estamos hablando necesariamente de la fase de atracción, de contactar,
de hacer una atracción para atraer aquel epecito. Es un poquito antes. Primero tenemos este ciclo también. Entonces, primera cosa que debemos hacer, el Product Funnel. Entonces, básicamente, tener en cuenta cuáles son los objetivos que estamos buscando para atraer a esas personitas y de qué manera. Y tal vez hacer un FODA o buscar las oportunidades, las fraquezas y muchas cositas que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer una atracción. Después, Exchange Standards, o sea, hacer análisis actual, donde probablemente pueden venir más leads, donde históricamente vienen más leads para nosotros. Por supuesto, en una acción de una facultad, varias cosas. Y de acuerdo con ese análisis, vamos a hacer un plan de acción. Y sí, claro, vamos a tener nuestras estrategias. Y no podemos hablar de estrategias y implementación sin rutina. Entonces es muy importante. Después vamos a hacer las análisis de oferta y demanda. O sea, analizar históricamente las cooperaciones que ya tuvimos y cuál vale la pena continuar o investir en otras. Y por esto hacemos esto en el EXPA y el CORE. Establecer asociaciones de IR, o sea, definir quién van a ser nuestros partnerships con enfoque en cada una de nuestras personas y también pensando en el process time. Entonces, no podemos pensar en una cooperación que tiene el process time, no sé, de 2 semanas, si ustedes tienen el process time de 1 semana. Entonces, tiene que tener algo en común. Y después definir objetivos de IR, o sea, cuáles son las metas, las tasas de conversiones, objetivos y cuáles serán la rutina del trabajo. Y tengan en mente el COVID-19. Entonces, tomar en cuenta las recomendaciones para escoger las cooperaciones tanto de ACB y como para IAR, donde se deben de implementar las medidas de seguridad de la OP Takers, entre otros. Entonces, no podemos trabajar con una cooperación que no va a ayudar si, por ejemplo, el EP tiene COVID o si la cooperación no tiene nada de información sobre lo que está ocurriendo en su propio país. Entonces, mucha atención en esto. También hablando un poquito más de pre-attraction, recomendaciones LC to LC. Entonces, ¿de qué manera podemos trabajar con entidades y entidades? Entonces, por ejemplo, yo de AESEC en Getúlio Vargas podría trabajar con algún comité en AESEC en Argentina. Entonces, si yo como UGV envío a alguien a IGV, alguien de IGV en su comité tiene que enviar a alguien para la personita de mi comité. Entonces, es como vamos a trabajar con supply y demand. Entonces, si yo envío, tú me envías, básicamente. Por supuesto, hacer sinergia con marketing. Entonces, es imposible ser de OGV y no tener a alguien, sea de B2C o un TL B2C, quizás manager, para hacer una sinergia con las cositas de atracción. Entonces, es muy importante conocer las estrategias a nivel nacional, entonces del MEC, co-crear estrategias a nivel local. Por supuesto, el MEC tiene muchas estrategias, pero ¿cuál va a servir para tu comité? Y generación de leads y supply. Buenísimo. Gestión de producto, educación. Entonces, ciclo educativo nacional, esto que ustedes están viendo. Y también crear un ciclo educativo local en base a su realidad. Ahora sí, hablando de attraction. Entonces, después de hacer todas esas cositas pre-attraction, es muy importante establecer una rutina con su B2C o su TL y tener un sistema
segmentativo, o sea, tener una manera de traqueo, tener una manera de cómo van a ser las sinergias y las implementaciones de estrategias. Hablando sobre consideración ahora, entonces, sí, es muy importante hacer toda la sinergia con marketing, haciendo materiales de venta. Entonces, ¿cómo voy a llamar la atención de aquello lead para que brille los ojos y tenga mucho interés en cerrar un intercambio con nosotros? Entonces, tener muy en cuenta las personitas que vienen enviados en los partners. Es optimizar la conversión rates, o sea, supply y aplicantes. Entonces, tener estrategias, conocer why no aplican a los IPs. Mejorar las conversiones, mejorar conversion rate es muy importante, porque si ustedes tienen el lead, ustedes tienen un tiempo para que este lead convierta en IP, o sea, el tiempo de abordaje, y por supuesto un tiempo para que el IP se salga aplicado de aquella oportunidad. Seguimiento de promoción de oportunidad con el host entity. Entonces, ustedes pueden trabajar con las personitas de cooperaciones una manera de hacer una promoción o tener más oportunidades de ventas en la hora para conquistar el IP. Seguimiento para garantizar la conversión, entonces esto puede convertir más IPs, por supuesto, y retroalimentación. Y claro, comunicación de oportunidades al cliente, entonces saber cuáles son sus proyectos, cuáles son las oportunidades y qué ofrecen, y también de otros IR partners. Entonces, tener en cuenta tus cooperaciones, pero saber de los otros también es muy importante. Ahora, llegando al post-experience, post-experiencia, es muy importante optimizar el conversion rate, tasas de conversiones, finish completed, o sea, garantir que el EP haga el standard survey, que ello vas a contestar al survey y por supuesto vas a tener el completed. Y mejorar las conversiones, principalmente en un mundo post-pandemia. Después, historias y colección de testimonios de IPs. Entonces, showcase aquel IP que tuvo una experiencia increíble, que puede grabar un video para enviar para otras personitas que pueden se quedar enamoradas por la experiencia. Actividades de reintegración de clientes, o sea, los seminarios de reintegración, los RIS, y ofrecer otras oportunidades, sea la personita quedar o vivir otra experiencia como profesional o tal vez voluntario, o probablemente entrar en ISEC. Mira qué bueno. Buenísimo. ¿Ustedes tienen alguna duda? Si tuvieran alguna duda, pueden contactar. Aquí están mis datos. Y muchas gracias por oírme, OGV. Besitos.